Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo puesto en este ranking de países. En este caso vamos a hablar del puesto 160. Recordemos que hasta ahora estos son los puestos anteriores. A medida que va avanzando este ranking se va poniendo cada día más y más interesante. Les recuerdo también que el puesto en el que ubico a los países es sumamente personal. Lo que no es personal es la información que les brindo en cada video. No sé hasta cuándo voy a seguir aclarando esto porque lo aclaro y así todo alguno dice el puesto cómo no apareció tal país, cómo no entiendo cómo este país, y no entienden que lo aclaro en cada video, que esto es sumamente personal. Pero bueno, también es personal la opinión de ustedes. Este país que vamos a hablar el día de hoy te va a hacer repensar todo lo que sabes sobre el continente africano. Porque por un lado tengo para comentarte que es uno de los más urbanizados del continente, por lo cual cualquier persona podría pensar que, bueno, comparado al resto de países de ese continente, deberían tener las cosas más o menos resueltas. Las ciudades deberían funcionar, debería haber tecnología, la infraestructura dentro de todo debería ser moderna, pero no, nada que ver. Este lugar es un contraste permanente. Tenés zonas urbanas que parecen querer despegar, con edificios modernos, con shoppings, con carteles de neón, pero apenas te alejás unas cuadras, se empieza a ver la otra cara. Barrios marginales donde no hay cloacas, no hay agua potable, ni siquiera veredas. Lo más loco es que a pesar de ese nivel de urbanización, la pobreza sigue siendo masiva. No se traduce en calidad de vida. Es como si hubieran construido un decorado de ciudad, pero sin resolver lo del fondo. Porque mientras las ciudades crecen hacia arriba, el campo se queda olvidado. Las zonas rurales parecen detenidas en el tiempo. Caminos de tierra, casas de barro, gente que vive con lo justo. El Estado ahí no llega, o llega cada tanto con promesas que nunca se cumplen. Pero pará, porque no todo es miseria. Este país tiene una joya natural que es una de las más impactantes del planeta, las Cataratas Victoria. Un espectáculo impresionante, agua cayendo con una fuerza descomunal, formando así una cortina interminable en medio de la selva. Están justo en la frontera y son consideradas una de las 7 maravillas naturales del mundo. Un lugar que te corta la respiración y que si estuviera en Europa o en Asia sería sin duda uno de los puntos más turísticos del continente. Acá está un poco desaprovechado, poca infraestructura, acceso limitado y como siempre mucha corrupción en la gestión. Pero el potencial que tiene es de otro planeta. Y acá viene una de esas contradicciones más grandes que te mencionaba al inicio. Este país genera el 90% de su electricidad a partir de energía hidroeléctrica. O sea, son verdes, son sustentables y sin embargo viven a oscuras. Los apagones son tan comunes que ya forman parte de la rutina diaria de la gente de este lugar. Hay cortes programados a todas horas, todos los días. Imagínate intentar estudiar, trabajar, operar en un hospital y no tener luz. Y da para pensar cómo puede ser que generes tanta electricidad y te falte en tu propio país. Bueno, nosotros los argentinos le podemos decir que tenemos una de las carnes más caras del mundo y siempre fuimos exportadores de carne. En casa de herrero, como dice el dicho, cuchillo de palo. De todas maneras, la respuesta tiene 3 partes: infraestructura obsoleta, falta de inversión y corrupción. Y por si todo esto fuera poco, este país está literalmente parado arriba de una mina de oro. Bueno, mejor dicho, de cobre. Es uno de los mayores productores de cobre del mundo. Y sin embargo, la plata no se ve. O mejor dicho, se ve, pero en las mansiones de los políticos, en las cuentas en el extranjero, en los autos de lujo que circulan por las zonas caras de la capital. Pero el ciudadano común, ese que va a trabajar 12 horas por día, sigue sin ver nada de eso. Porque todo está armado para que unos pocos se beneficien del cobre, mientras el país entero sigue empantanado en deudas, inflación y dependencia externa. Y uno se pregunta cada vez que analiza este tipo de países africanos, ¿cómo puede ser que sigan mediante todo este sistema? ¿Qué pasa en este país que tiene recursos naturales, hasta maravillas turísticas, como te mencionaba antes, energía limpia, minerales valiosísimos, y así todo sigue sin despegar? Y ahí es donde tenemos que empezar a notar cosas más profundas, a buscar patrones, porque no es solo un problema económico o político, es también cultural, es también histórico. Es como una especie, algunos le llaman la maldición moderna, de los que tienen muchos recursos naturales y son los que están peor ubicados en el ranking o en el mapa mundial. Yo no lo veo así, porque hay países que tienen recursos y los saben aprovechar. Siguiendo con este país, como ya vimos, tiene muchos recursos y potencial de sobra, pero cuando hablamos de cómo vive la gente, la historia cambia. La pobreza es brutal. Más del 60% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. Y no hablo de pobreza tipo no llego a fin de mes. Acá no tenés para comer, no tenés acceso a un médico, no podés mandar a tus hijos a la escuela, es pobreza de verdad. En los barrios más pobres, las casas son de barro, sin agua corriente, sin electricidad y con techos de chapa que apenas aguantan una lluvia fuerte.
Hay familias enteras viviendo en una sola habitación, ni hablar del acceso a un baño. En muchos casos tienen que caminar varios kilómetros para encontrar un pozo o un arroyo donde sacar agua. Y esa agua, encima, está completamente contaminada. O sea que terminan enfermándose por tomar lo único que tienen para sobrevivir. La desigualdad es tremenda. Mientras algunos viven como si fueran parte del primer mundo, con aire acondicionado, con seguridad privada, con educación bilingüe para los hijos, la mayoría está atrapada en un ciclo de miseria del que no pueden salir. Porque si naciste en una aldea, sin escuela, sin internet, sin recursos, es casi imposible romper con eso. Y el ascenso social es una fantasía para la mayoría. La moneda local, el hwacha, es una montaña rusa, tiene más caídas que subidas, ha tenido devaluaciones tan bestiales que la gente ya no confía en ella. Muchos prefieren ahorrar en dólares, pero el acceso al dólar está súper limitado. Así que la inflación galopa, los precios cambian cada semana y los sueldos no alcanzan para nada. Es una economía frágil, dependiente de factores externos, especialmente del cobre en el mercado internacional. Si el cobre baja, todo se viene abajo. Y como si todo esto fuese poco, hay una bomba silenciosa que sigue explotando todos los días: el VIH. Este país tiene una de las tasas más altas del mundo. Miles y miles de personas conviven con el virus, muchos siquiera sin saberlo. La educación sexual es casi inexistente, los tabúes son enormes y el acceso a los tratamientos no es para nada parejo. En las zonas rurales, conseguir medicamentos antirretrovirales es una odisea. Y muchas veces cuando los consiguen ya es demasiado tarde. Hay comunidades enteras diezmadas por esta enfermedad y lo más triste es que podría prevenirse con educación y salud pública mínimamente decente. Pero hay algo todavía más loco. Hay miles de niños que ni siquiera existen en el sistema, es decir, no están registrados, no tienen partida de nacimiento, no tienen documentos, son invisibles para el Estado. Y cuando sos invisible para el Estado, no tenés derecho a nada, ni a salud, ni a educación, ni a protección, son literalmente un fantasma con cuerpo. Y así, esos nenes crecen sin identidad, sin futuro y sin esperanza. Es por eso que cuando analizamos la población de países que están muy mal, muy abajo en este ranking, por ejemplo, no podemos tener realmente control sobre qué población tiene. Si yo busco en este momento qué población tiene este país, en Google te sale aproximadamente 20 millones, casi llegando a 21 millones, cuando la realidad supera ampliamente ese número, justamente porque hay un montón de niños que no están registrados, niños y adultos que nunca fueron registrados y que no forman parte del censo que se hace. Eso pasa en todos los países, imagínense en África. Les recuerdo también, como en cada video, que dependiendo de la necesidad que tengan, van a tener distintos infoproductos en la descripción. Si quieren emigrar al extranjero, en mi página web van a encontrar la biblioteca migratoria y laboratorio. Si quieren trabajar de forma online, van a poder encontrar la llave del mundo. Si quieren que yo les comparta la base de datos que he construido durante más de 8 años, tienen la base de datos Matrix Mundial, que es la más grande del mundo en lo que refiere a países. Y demás información como consultorías y demás la van a encontrar en mi página web. Otra cosa que llama la atención en este país es la mezcla rara entre religión, tradiciones y superstición. Es como si todo conviviera en una especie de mezcla constante donde la Biblia, los espíritus y las creencias ancestrales se cruzan todo el tiempo. La mayoría de la población se considera cristiana, especialmente evangélica, y las iglesias están por todos lados, pero no son las iglesias como las que vos conocés. Acá muchas veces son galpones o carpas improvisadas donde un pastor, con un micrófono en la mano, promete curaciones milagrosas, expulsiones de demonios y hasta multiplicación de dinero. La fe mueve montañas, pero también mueve millones. Hay pastores que se hicieron ricos vendiendo agua bendita en botellitas o prometiendo sanaciones a cambio de una donación. La gente, desesperada por una solución, termina cayendo en eso. Porque cuando no tenés salud pública, no tenés educación, no tenés justicia, terminás confiando en lo único que parece escucharte, la religión. Aunque a veces eso se convierta más en un negocio que en una ayuda real. Pero ojo, no todo pasa por lo evangélico. La brujería, la magia negra y las supersticiones tradicionales todavía tienen mucho peso. Hay aldeas donde creen que ciertas enfermedades son causadas por maldiciones y si alguien muere de una forma extraña, lo primero que piensan es que fue víctima de un hechizo. Hay curanderos, rituales, sacrificios de animales y hasta exorcismos comunitarios. Para nosotros puede sonar una locura, pero para mucha gente que vive en este país es parte normal de la vida cotidiana. El idioma oficial es el inglés, pero en la práctica el país está lleno de idiomas tribales. Más de 70 lenguas diferentes se hablan en distintas regiones. Algunas son parecidas, otras son completamente diferentes. Es como si cada zona tuviera su propia identidad lingüística. Y aunque el inglés se enseña en las escuelas y se usa en los medios de comunicación, mucha gente lo habla o muy básico o directamente no lo habla. Esto genera una desconexión tremenda entre las instituciones del Estado y las comunidades más alejadas. Porque si el maestro no habla tu idioma, si el médico no entiende lo que decís,
Si el policía no sabe comunicarte tus derechos, entonces no tenés nada. Y si vas a comer en este país, prepárate para ensuciarte las manos, porque el plato más típico se llama njima y es una especie de pasta espesa hecha de harina de maíz que se come con la mano. Se sirve con verduras, carne o pescado, pero lo importante no es el acompañamiento, es el njima, es el alimento base, como el arroz en Asia o el pan en Europa. Y acá hay toda una técnica para comerlo bien. Se hace una bolita con la mano, se aplasta un poco y se usa como cuchara para poder agarrar el resto. Nada de cubiertos. Comer con la mano es tradición y también un símbolo de humildad en este país. Algo que sí se respira fuerte en este país es la hospitalidad. La gente es cálida, amable, siempre dispuesta a darte una mano. Aunque vivas en una choza, si pasás por ahí te van a invitar a algo, un poco de njima, un té, una charla. Es impresionante cómo a veces en los lugares más pobres del mundo uno puede encontrar a las personas más generosas. Tal vez porque saben lo que es no tener nada. Y por eso lo poco que tienen lo comparten sin dudar. Es por eso que, si ustedes vienen siguiendo este ranking que vengo subiendo, muchas de las cosas que he comentado hasta el momento en este video tienen bastante relación con otros países africanos que ya hemos mencionado. Entonces, decir, ¿por qué está en este lugar? Bueno, entre otras cosas, más allá de que tiene ciertas zonas urbanizadas, que hay muchos países africanos que casi que no tienen nada, a este país se le suma la hospitalidad, ya que la gran mayoría de personas que han viajado a este lugar han tenido un buen trato de la gente local, a diferencia de otros que es todo lo contrario. Reciben mucha hostilidad, lo quieren cagar en todo momento, la pasan mal, acosan a las mujeres. Acá obviamente, por algo está en el puesto 160, o sea, tampoco es un país que esté bien, está mal, pero dentro de todo eso saca diferencias con cosas como estas. En este país, hablar de educación es como caminar sobre una cuerda floja. Por un lado vas a encontrar escuelas en casi todos lados, hasta incluso en los pueblos más alejados, a diferencia de otros países de África que eso no pasa. Pero por el otro, muchas veces son solo estructuras vacías, con pizarrones rotos, sin libros, sin sillas, hasta incluso a veces sin maestros. Y cuando hay maestros muchas veces no cobran o cobran tan poco que tienen que hacer otro trabajo para poder sobrevivir. El resultado es obvio, los chicos abandonan la escuela. El abandono escolar es altísimo, especialmente entre las chicas. Te preguntarás por qué. Porque cuando una familia tiene que elegir entre mandar a estudiar al hijo o a su hija, la hija siempre pierde. Se la necesita en casa para poder cocinar, para poder cuidar a sus hermanitos o directamente porque ya tiene edad para casarse. Sí, escuchaste bien, en pleno siglo XXI todavía hay zonas rurales donde las nenas son casadas a los 12, 13, 14 o hasta 15 años. Matrimonios arreglados con tipos mucho mayores a cambio de plata o a veces de una vaca. Es una práctica normalizada, disfrazada de tradición, pero que arruina vidas y quita infancias. Y eso nos lleva a otro punto clave, que es el trabajo infantil. Muchos chicos no van a la escuela porque tienen que trabajar. Algunos venden cosas en la calle, otros trabajan en el campo o ayudan simplemente en sus casas. Y los más desafortunados terminan en lugares mucho más oscuros. Porque aunque nadie lo quiere decir abiertamente, la prostitución infantil existe, sobre todo en zonas mineras y turísticas, lugares donde especialmente hay hombres solos con plata y donde la policía mira siempre para otro lado. Es una realidad silenciada, tapada, pero que todos conocen en este país. El desempleo juvenil es una bomba de tiempo. La mayoría de los jóvenes no encuentran un trabajo formal y terminan haciendo changas, limpiando autos, vendiendo en la calle, cargando bolsas en el mercado, cualquier cosa. Y como no tienen estabilidad, tampoco tienen futuro. Eso significa que no pueden ahorrar, no pueden proyectar, no pueden salir de la pobreza. Es un ciclo que se repite de generación en generación. Y encima, cuando consiguen algo, muchas veces en condiciones completamente precarias, sin contrato, sin seguro, no tienen ningún tipo de derecho. Hay minas donde los pibes trabajan desde los 12 años, metiéndose en túneles sin protección, respirando polvo tóxico por una paga miserable. Y si se enferman o si se accidentan, nadie se hace cargo, simplemente son un número más, porque en este país el trabajo informal no es la excepción, es la regla. El Estado, en teoría, tiene programas para combatir esto, pero en la práctica todo queda en papeles, en promesas, en conferencias. No hay un control real, no hay recursos y sobre todo no hay voluntad política, porque mientras haya pobreza, siempre va a haber alguien dispuesto a hacer cualquier cosa por dos monedas. Y los que están arriba lo saben y se aprovechan. Hay chicos que caminan horas todos los días para poder ir a la escuela, que estudian bajo un árbol porque no tienen aula, que usan una ramita como lápiz o una piedra como banco. Porque saben que la educación, aunque esté rota, es lo único que puede abrirles una puerta. Y eso es lo que más duele, ver tanto potencial desperdiciado. Ver chicos que podrían haber sido médicos, ingenieros, artistas y que terminan atrapados en un sistema que les cierra todas las puertas. Porque cuando la infancia está en peligro, el futuro también lo está. Y en este país, el peligro está en cada esquina. La política en este país es una mezcla de estabilidad aparente y podredumbre interna. Desde afuera,
muchos lo ven como un ejemplo de democracia en África, porque hay elecciones, traspasos de poder, cierto respeto a las formas, pero si investigás un poquito, lo que aparece es otra cosa: corrupción a niveles absurdos, funcionarios que directamente roban a la vista de todos sin vergüenza, promesas de campaña que jamás se cumplen, obras que quedan a la mitad, fondos que desaparecen como por arte de magia. Y lo más triste es que la gente ya se acostumbró. Nadie se escandaliza porque saben que es así. Muchos votan sin esperanza, como quien elige entre el menos malo, porque todos tienen un amigo, un primo, un conocido que trabaja en el gobierno y que les puede acomodar alguna que otra cosa. Es un sistema que se alimenta solo, donde el poder se recicla y la impunidad es la norma. Y ahora hablemos de moverse dentro del país, porque el transporte es un caos. No hay trenes de larga distancia, los aviones son carísimos y las carreteras están en un estado lamentable. Lo que predomina son las combis, conocidas como minibuses, que funcionan sin horarios, sin mantenimiento y sin ningún tipo de control. Van repletas, a los gritos, con la música a todo volumen y parando en cualquier parte. Si tenés suerte, llegás. Si no, te bajás y seguís caminando. Pero lo más insólito de todo es que pese a todo esto, este país es uno de los más estables políticamente de su región. No hay golpes militares, no hay guerras civiles, no hay dictaduras abiertas. Claro, eso no significa que las cosas funcionen bien. Y ahora sí, te voy a contar algo que parece un chiste pero es real. En 1964, apenas se independizaron, este país lanzó su propio programa espacial, así como lo escuchás. Un maestro de ciencia llamado Edward Macuca Ncoloso convenció al gobierno de que podían mandar a un ciudadano y a 2 gatos al espacio. Hicieron una base de entrenamiento con tambores de aceite y colchonetas, llegaron a preparar una astronauta mujer que debía supuestamente casarse con un mártir cristiano en Marte. Nunca despegaron, pero esa historia quedó como una de las anécdotas más absurdas, simpáticas y al mismo tiempo simbólicas de este país. Un lugar donde los sueños pueden ser tan grandes como imposibles. Porque sí, este país sueña con progresar, con dar una mejor vida a sus jóvenes, con dejar de ser ese lugar olvidado en el mapa del mundo. Pero ahora la realidad es que sigue atrapado entre la desigualdad, la precariedad y una clase política que lo usa como un cajero automático personal. Y hoy, en el puesto 160, tuvimos a Zambia. Y antes de que te muestre la ubicación, como hacemos en cada video, donde queda en el mapa este país, comentame qué te pareció lo que te comenté y si sabías algo al respecto de este país. Esta es la ubicación de este país africano en el mapa por si no sabías. No te olvides de suscribirte al canal para no perderte futuros puestos de ranking. Y como siempre hacemos, te dejo acá la lista de reproducción donde puedes ver todos los puestos que fueron subidos hasta el momento, así como también los próximos van a estar siempre en esa lista de reproducción. Te veo ahí la siguiente. Nos fuimos, ¿ya?